Buenas noches, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Continuamos con nuestro pequeño curso, nuestro mini curso sobre embarazo no deseado y sus implicaciones emocionales. Hoy arrancamos con nuestra clase número 3. En las clases anteriores hablamos de como las generalidades, respecto a este fenómeno del embarazo no deseado. En la segunda clase hablamos sobre las causas del embarazo no deseado y hoy ya vamos a ampliar un poco más el tema hacia 3 líneas temáticas o conceptuales que tienen que ver con situaciones asociadas al embarazo no deseado. Estas 3 líneas temáticas que vamos a trabajar son, la primera, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, es embarazo precoz. Y las otras 2 líneas que son muy importantes, que tienen que ver con el aborto inducido y con la continuación forzada del embarazo, las vamos a trabajar en la siguiente clase. Aquí ya vamos a entrar a mirar más puntualmente las implicaciones que tiene el embarazo no deseado a través de estas 3 líneas conceptuales. Hoy, como les decía, vamos a trabajar sobre el embarazo precoz, que es una forma, vamos a decirlo así, de embarazo no deseado, pero no la única. Muy bien, bienvenidos y gracias por estar aquí compartiendo esta media horita de trabajo y de aprendizaje. Muy bien, entonces, arranquemos por decir qué es o por preguntarnos qué es el embarazo precoz. El embarazo precoz es aquel que se produce en una mujer que se encuentra entre una etapa específica de la vida y esa etapa es entre la pubertad, que es donde comienza la etapa fértil de la mujer y el final de la adolescencia. Se le llama precoz precisamente porque hasta ahora está iniciando la etapa fértil de la mujer y bueno, se considera que es una etapa donde la mujer todavía está en un proceso de desarrollo. Le decimos mujer, aunque algunas perspectivas dicen que es mejor referirnos a niñas que se han desarrollado. Siguen siendo niñas porque aún no han culminado su desarrollo físico ni psicológico. Bien, entonces tenemos ya como claridad respecto a qué es el embarazo que se produce en mujeres que están entre la pubertad y el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud define que la adolescencia va precisamente entre los 10 y los 19 años. Así que entre los 10 y los 19 años, cualquier embarazo se consideraría embarazo precoz. También se considera que es embarazo precoz el embarazo o la gestación que se da en mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica. Ustedes saben que en los diferentes países, cuando ya se le permite a las mujeres, o a los ciudadanos, adquirir su cédula, ¿no? Ya adquirir un estatus de adultos, pasan a ser ya considerados en una etapa ya de madurez, tanto a nivel social como también a nivel jurídico. Se considera, bajo esta perspectiva, que las mujeres que no han alcanzado esa mayoría de edad, tal y como está dispuesta en la ley, ¿no? Por la ley en cada país, se consideraría también un embarazo precoz. Y eso obviamente variaría de acuerdo a cada país, por supuesto, que ha establecido cuáles serían las normas de edad para considerar una persona ya madura, en todo el sentido de la palabra. Bien, entremos ya entonces a hablar de implicaciones o consecuencias que tendría el embarazo precoz. Aunque nos vamos a enfocar fundamentalmente en entender las implicaciones emocionales del embarazo no deseado, en este caso el embarazo precoz, considero que es importante tener en cuenta también las consecuencias físicas que esto tiene, porque nosotros no somos seres fragmentados, ¿verdad? Porque no podemos poner la cabeza a un lado, el cuerpo al otro, nuestro mundo psíquico a un lado, nuestro mundo físico al otro, sino que estamos completamente integrados y lo que ocurre a un nivel afecta al otro. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de las consecuencias físicas que tiene el embarazo precoz en las mujeres. Rápidamente,
podríamos decir que la gran mayoría de consecuencias físicas que tiene en la mujer el embarazo precoz es precisamente debido o debidas a que el cuerpo de las mujeres no está completamente desarrollado, por lo tanto no está preparado al 100% completamente para sacar adelante o llevar adelante un proceso de gestación. Esto puede traer una serie de consecuencias físicas como las que les señalo aquí. Entre esas están la placenta previa, la preeclampsia y eclampsia, que son enfermedades que ocurren en la etapa de gestación. Puede haber un parto prematuro, una anemia grave, una rotura prematura de aguas, es decir, que se rompa la fuente, no lo que vulgarmente conocemos como la fuente, de forma prematura. Puede haber una fístula obstétrica, que es una lesión bastante seria, y todo eso puede considerar a unas mayores probabilidades de mortalidad en las mujeres cuando están pasando por un proceso de embarazo precoz, es decir, que son prácticamente adolescentes en proceso de gestación. Muy bien. Entonces aquí ya pues les menciono cada una de estas consecuencias físicas para que tengamos también en cuenta que asimismo, como les decía, como hay físicas, también hay consecuencias psicológicas y unas van ligadas a las otras inevitablemente. Muy bien, ¿qué otras consecuencias físicas puede tener el embarazo precoz? También está asociado, por supuesto, con los abortos clandestinos, ¿no? Hay una gran incidencia y hay grandes estadísticas que demuestran que cuando hay embarazo adolescente, pues las probabilidades de un aborto son mucho más elevadas y particularmente abortos que se hacen de forma irregular o clandestina, lo que puede llevar a serias afectaciones en la salud, principalmente hemorragias graves o infecciones severas. El embarazo también podría estar unido a enfermedades de transmisión sexual y también deberíamos tener en cuenta cuáles serían las implicaciones que tiene el embarazo precoz en el bebé también, porque aquí ya no podríamos estar hablando de solo la mamá, sino también del bebé que está en proceso de gestación. ¿Qué podría pasar con un bebé que está en proceso de gestación en una madre adolescente considerada un embarazo precoz? Puede haber mayor riesgo de muerte intrauterina, el bebé puede nacer con muy bajo peso, puede tener tendencia a tener problemas cardíacos, tener problemas funcionales y también que el crecimiento dentro del útero de la mamá sea retrasado, no sea suficiente por debido, ¿no? O por la inmadurez también física que tiene la madre en esta etapa de la vida. Muy bien. Veamos ahora, ya podemos enfocarnos un poco más en cuáles son las implicaciones psicológicas, emocionales, por supuesto, del embarazo precoz. Y esto creo que es también muy importante tenerlas siempre asociadas o poder contextualizarlas en el marco de las afectaciones físicas que les he planteado anteriormente. Dentro de las consecuencias psicológicas, una jovencita, una adolescente que ha quedado embarazada tiene mucho más afectación psicológica que mujeres que están también pasando por un proceso de embarazo no deseado, por las mismas razones por las que hemos dicho que así como la mujer no está completamente madura a nivel psicológico, perdóneme, a nivel físico, tampoco está completamente madura a nivel psicológico y por lo tanto no tiene los suficientes recursos emocionales para enfrentar las demandas, los desafíos que implica traer una vida al mundo en una etapa prematura como es la de la adolescencia. Entonces, ¿qué puede experimentar una mujer en estas condiciones? Pues hay un miedo a ser rechazada. Son mujeres que pueden experimentar culpa, miedo e inseguridad, por supuesto, sentirse muy vulnerables. Pueden empezar a tener sintomatología de ansiedad por el nivel de impacto psicológico y emocional que tiene el haber quedado embarazadas en esta etapa de la vida, para lo cual no estaban preparadas y muy seguramente cuando ese embarazo no ha sido planeado. Los factores de estrés se elevan muchísimo más.
Esto ocasiona problemas familiares que también son fuentes de estrés importantes, conflictos familiares en torno a la adolescente embarazada. Es muy común que la embarazada, pues que la mujer embarazada o la adolescente embarazada en esta etapa de la vida rechace al bebé y va a sentir unos sentimientos importantes de frustración y desesperanza que a lo largo que transcurre el tiempo y que transcurre el proceso de gestación pueden terminar convirtiéndose en episodios de depresión y ansiedad. Muy bien. Es muy común que así como hay rechazo del bebé, porque no es un bebé, seguramente no es un bebé deseado, al ser un embarazo precoz o prematuro, lo más probable es que no se genere un vínculo entre el bebé que está en etapa intrauterina y mamá, lo que también va a tener una afectación para el bebé si este embarazo llega a término. Bien. Así como tenemos consecuencias emocionales y físicas como las que les acabo de mencionar, pues obviamente somos seres sociales, estamos dentro de contextos relacionales y tampoco nos podemos desligar de eso. Así que decidí hacer una parte para explicar un poco más las implicaciones sociales que están directamente ligadas con las implicaciones emocionales y psicológicas, por cuanto, como les decía, somos seres sociales y en la relación con el otro también construimos nuestra afectividad. Bien, es muy común que haya estigmatización social de las adolescentes que están embarazadas. Se les estigmatiza a nivel familiar, escolar, laboral e incluso religioso, ¿no? Se les señala, se les reprocha, se les juzga, ¿no? Detrás de eso hay todo un marco de valor que muchas veces termina por ser muy poco empático y lo que hace es agravar la situación de estas mujeres ya de por sí vulnerables tanto física como psicológicamente. Estas mujeres están expuestas, como les decía anteriormente, a sufrir desaprobación, rechazo o violencia de género. Hay algo muy importante dentro de las consecuencias sociales y yo diría psicosociales en esta población o en las madres adolescentes, y es que precisamente el traer un hijo al mundo en esta etapa de la vida en que la mayoría de personas pues están estudiando, la mayoría de mujeres están estudiando, lo que seguramente pasa es que se dé un proceso de fracaso escolar porque es muy común que ante esta situación la adolescente abandone el colegio y también un poco presionada por su familia empieza a trabajar para poder mantener al chiquitín o chiquitina que vaya a traer al mundo. Por lo tanto, además de que hay un fracaso escolar, la mujer termina aplazando, rechazando o anulando su proyecto de vida, ¿no? O sea, el guión de vida cambia por completo, ¿no? Ya lo que se consideraba que era un plan, ¿no? Ya se tenía un proyecto más o menos organizado de vida, queda completamente truncado por la llegada de un embarazo prematuro, precoz o no deseado en esta etapa de la vida. El trauma, ¿no? Estas mujeres se enfrentan a traumas de aborto, por supuesto, como les digo. A veces, al ser el cuerpo de la mujer o no estar totalmente maduro para la experiencia de la gestación, es muy común que se pueda presentar un embarazo espontáneo o, en el peor de los casos, que haya un aborto inducido o provocado, que tarde o temprano, y lo vamos a hablar en la sesión, en la siguiente clase, tiene unas implicaciones psicológicas enormes, una afectación emocional enorme que no podemos desconocer. Bien, así como hay países donde ya hay una legalización del aborto, hay países donde aún no hay una legalización por temas políticos, sociales, incluso religiosos, y esto hace o expone a estas mujeres a la decisión o a la difícil decisión de tener que considerar la posibilidad de inducir un aborto en condiciones irregulares, con malas circunstancias sanitarias, realizadas por personas que a lo mejor no son lo suficientemente entrenados o profesionales para poder hacer esta práctica, y eso pues les trae o trae unos riesgos gigantescos en todo sentido para la mujer, ¿no? Se ha visto y se ha
digamos, documentado que cuando hay un embarazo precoz, pues obviamente las mujeres terminan teniendo un mayor número de hijos porque empiezan a tener hijos desde edades muy tempranas. Y eso, como les decía un poco en la primera y segunda clase, son factores que terminan contribuyendo a este círculo vicioso, a este ciclo intergeneracional de la pobreza, como hablábamos en las sesiones anteriores. Hay mucha disfuncionalidad familiar porque a veces las mujeres que quedan embarazadas en esta etapa intentan de alguna forma organizarse con el padre del hijo o de la hija e intentar recrear un sistema familiar sin tener la madurez, la experiencia necesarias, ¿no? Como todo el acervo psicológico que se requiere para sostener una relación de pareja y pues mucho más una familia. Entonces esto termina por ocasionar familias supremamente disfuncionales y familias en donde muchas veces brota el abuso, el maltrato psicológico. Entonces, es una variable, un factor que debe tenerse en cuenta. Muy bien, obviamente son mujeres que van a tener serias dificultades para la crianza del niño, por la estigmatización que les rodea también, por la desaprobación también que les rodea y porque pues, no tienen tampoco el entendimiento, la comprensión ni la madurez para criar un hijo. Ellas todavía casi que están siendo criadas por sus padres. Y ahora tener que criar un hijo, pues es un desafío muy difícil de ejercer para personas que siguen siendo tan jóvenes y tan inmaduras pues, psicológica y físicamente como hemos dicho. Muy bien. Estos elementos es muy importante que los tengamos en cuenta para que nos demos cuenta, valga la redundancia, que el fenómeno del embarazo no deseado es mucho más complejo de lo que creemos, ¿verdad? Uno habla del embarazo no deseado como si fuese una situación simple de entender. Y fíjese que en la medida en que nosotros vamos entrando y vamos abordando la temática, se van abriendo nuevas, diríamos, nuevas líneas, ¿no? De comprensión, de conceptualización, que es muy importante tener en cuenta. Por eso es que les decía que he decidido trabajar como con estas 3 líneas conceptuales, que son la del embarazo precoz, y como les decía en la siguiente clase, vamos a trabajar sobre el aborto inducido desde lo físico y lo psicosocial, con las implicaciones emocionales que esto tiene y la continuación forzada del embarazo, que serían como las 2 decisiones más comunes a las que se tendría que enfrentar una mujer ante un embarazo no deseado. Así que vamos hoy como a precisar un poco qué conclusiones nos llevamos de este análisis, ¿no? Como este breve recorrido que hacemos sobre el embarazo precoz. Recordemos entonces que el embarazo precoz es una de las más grandes problemáticas de salud pública en el mundo y Latinoamérica, siendo mayor en los países en vía de desarrollo, o sea, los países que se denominan del tercer mundo, como nuestro país, afortunadamente, y muchos países de Latinoamérica, por no decir todos, son países en donde este fenómeno del embarazo precoz se da con mayor incidencia. Las consecuencias del embarazo precoz, como lo vimos, implican, ¿no? Tienen implicaciones, tienen afectaciones en todas las dimensiones vitales de la persona y a nivel social también, por supuesto, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad. Y obviamente a nivel físico y psicológico, como hemos detallado el día de hoy. Las consecuencias físicas y psicológicas del embarazo precoz, obviamente que están determinadas precisamente por la falta de madurez, por la carencia de un completo desarrollo psicoafectivo y físico de la mujer que está en proceso de gestación. Y eso nos explica pues todo lo que hemos analizado el día de hoy. Este elemento creo que es importante traerlo y es que la probabilidad de que un adolescente desarrolle sintomatología ansiosa y depresiva, particularmente ansiedad y depresión, ante un embarazo precoz es elevada.
Obviamente que esto está influenciado y en parte determinado o codeterminado, diría yo, por las circunstancias que rodeen a la menor gestante. Las circunstancias familiares, si la adolescente está en una familia resiliente, en una familia funcional, es posible que los propios mecanismos de regulación o de autorregulación de la familia ayuden a asumir, ¿no? A que todos los miembros de la familia, particularmente el adolescente, puedan transitar la crisis que implica aceptar la llegada, ¿no?, de una nueva vida o el embarazo, y que la familia pueda rodear a la mujer embarazada y movilizar todos los recursos que sean necesarios, tanto económicos, psicológicos, comunicacionales, relacionales, sociales, todo lo que es red de apoyo, para ayudar a esta mujer joven, adolescente, a superar la situación, a salir adelante y a poder reconstruir su proyecto de vida. Pero infortunadamente no en todas las familias. Casi que diría que la situación es la contraria, ¿no? Que hay una gran disfuncionalidad en estas familias, porque son familias que seguramente ya traen, ¿no?, estos patrones, diríamos, de a lo mejor embarazos precoces. Entonces, pues son familias donde hay una gran disfuncionalidad, lo que incrementa el problema, lo hace mucho más serio y más difícil de sortear para la mujer o la adolescente embarazada en este caso. Dentro de las consecuencias psicosociales del embarazo precoz en adolescentes, una de las más graves es el abandono escolar de la joven con el consiguiente fracaso del proyecto de vida. Era lo que decíamos, es muy triste que lo que sucede, como que casi que podríamos decir que hay un guión y este guión está determinado por este fenómeno, ¿no? Como que arranca con el fenómeno del embarazo precoz, de tener que abandonar el colegio, al abandonar el colegio, la jovencita tendrá que entrar a trabajar en lo que pueda para poder sacarla adelante, ¿no? Para poder sacar adelante esta vida, para poder sacar adelante a su hijo. Va a entrar en trabajos es decir, con ganancias muy bajas, porque pues ella ya no sería mano de obra, ¿no? Vamos a decir así, una persona profesional, formada, ni siquiera con el bachillerato terminado, pues van a recibir salarios muy bajitos y en esas mismas condiciones pues va a crecer el hijo, es decir, las oportunidades se hacen mucho más limitadas, hay mucho más obstáculos para poder crecer, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal. Ya es muy difícil hablar de un desarrollo, una realización en la mujer y pues el hijo es arrastrado por esas mismas circunstancias y termina en situaciones diríamos, sociales, que también limitan su propio desarrollo, su propio crecimiento. Por lo tanto, se repite esto que decíamos, ¿no? Esto es lo que se llama el círculo intergeneracional de la pobreza. Esto hace que la pobreza se perpetúe pues en los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno muy, muy triste, el abandono del proyecto de vida y el fracaso escolar en mujeres adolescentes que quedan embarazadas. Muy bien. Pues eso es lo que les quería decir hoy, queridos estudiantes. Gracias pues por acompañar y estar presentes en esta tercera clase y nos vemos en una siguiente clase en la cual vamos a hablar de las otras dos líneas temáticas que tienen que ver, como les decía, con la toma de decisiones. Específicamente el aborto inducido y la continuación forzada del embarazo. Claro que hay una variable adicional o hay una línea adicional que sería interesante que podamos de repente mencionar muy brevemente, aunque me concentraré en estas dos fundamentalmente, y es cuando ya la mujer acepta el embarazo, lo asume por completo, lo asume con la alegría, con felicidad y bueno, dejaría de ser un embarazo no deseado para ser un embarazo deseado. Bueno, no diríamos deseado, sino aceptado, que tendría una línea, ¿no? Que tendría a lo mejor una continuidad distinta y un término distinto, ¿no? Pero el fenómeno que estamos analizando es precisamente el embarazo no deseado. Por eso
me voy a quedar, voy a hacer énfasis en las dos líneas que les acabo de plantear. Les mando a todos un saludo especial y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Chao, chao.